La temporalidad del mundo y lo que contiene lleva a las personas a aferrarse y a apegarse a las cosas materiales y a los placeres mundanos de esta vida. Los más mayorcitos recordarán a una primera dama filipina que se hizo famosa, Imelda Marcos. Vino a ser emblema de una vida de excesos y de corrupción. Ella venía de una familia de clase media, llegó a ser reina de belleza y se casó con Ferdinand Marcos, que luego fue presidente en las Filipinas. Llegó al poder en 1965. Se estima que robaron miles de millones de dólares de las arcas públicas filipinas. Pero su cleptocracia se desmoronó con la revolución de 1986 y tuvieron que exiliarse en Hawái. Cuando los rebeldes entraron al palacio presidencial, descubrieron miles de pares de zapatos de lujo abandonados en armarios y en sótanos. Se calcula más de 3,000 pares de zapatos. Ella luego en una entrevista dijo que solamente eran 1,000. También encontraron miles de vestidos de alta costura, abrigos de piel, bolsos, joyas, además de obras de arte de Picasso y de Van Gogh. Mientras el pueblo se podría en pobreza y ellos se aferraron con fuerzas a lo material que finalmente tuvieron que abandonar. El hecho es que la visión que tengamos del mundo va a impactar la manera en que nosotros vivimos. La visión que tengamos del mundo impactará la manera en que nosotros vivimos. Algunos se aferran a lo temporal sin tenerlo. Ese fue el caso de Imelda Marcos, pero eso no significa que los demás no anhelen también las mismas cosas, solo les falta la oportunidad. Tarde o temprano, el mundo como lo conocemos dejará de ser, y los únicos que saldrán airosos serán los piadosos del Señor. Leamos 2 de Pedro capítulo 3 versículos 10 al 14 una vez más. El apóstol Pedro dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Pedro nos enseña que debemos vivir a la luz de la eternidad. Vive consciente de la temporalidad de este mundo. Ese es el llamado que tenemos aquí, y lo veremos bajo 3 encabezados. La certeza del día del Señor, versículo 10. La urgencia de una vida santa y piadosa, versículos 11 y 12, y la promesa de que el fin no es el fin, versículos 13 y 14. Veamos en primer lugar la certeza del día del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, vendrá, es un hecho, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Pedro está explicando el aparente retraso de la segunda venida de Cristo. Dios está siendo paciente y dando oportunidad para el arrepentimiento. Dice el versículo 9, inmediatamente anterior:
El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso no significa, sin embargo, que no vendrá. No había llegado, pero Pedro está diciendo, no es que no va a venir. No malinterpreten la paciencia de Dios. Viene el día cuando la puerta de la oportunidad se va a cerrar. El día tan advertido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento llegará, porque Dios cumple todo lo que Él promete. Él es misericordioso y hoy ofrece una salvación gratuita para los pecadores. Y lo que tenemos es un tiempo de oportunidad que la gente tiene que aprovechar. Pero Dios es fiel y Cristo volverá por su pueblo. En el versículo 3, Pedro identifica a algunos como burladores. Burladores que decían, ¿dónde está la promesa de su venida? No, que venía. ¿Cómo les vamos a creer a ustedes? Y Pedro les responde, Él fue el mismo que cumplió la promesa cuando el diluvio. Él es el que prometió ese regreso, por lo tanto Él cumplirá lo que Él dijo. Dice el versículo 5, pues cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, hecho. El mundo de entonces fue destruido. Eso es historia. Siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra, la misma palabra, para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. De manera que no les quede ninguna duda, está diciendo Pedro, Jesús volverá. Él vino una primera vez para lidiar con el problema del pecado y regresará a consumar la salvación prometida y juzgar a los incrédulos. Él viene otra vez. Hebreos 9:28 hace referencia a esta realidad cuando dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, resolvió el problema del pecado muriendo en la cruz, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ya no será para hacer sacrificio por pecado, sino para salvación de los que ansiosamente le esperan. El rescate viene. De manera que son dos venidas de naturaleza completamente distintas una de la otra. Esa segunda venida, que es una muy buena noticia para los hijos de Dios, será terrible para los incrédulos e impenitentes. En ese momento el destino eterno de cada uno quedará marcado por aquellas palabras de Jesús, e irán estos al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna, en Mateo 25. Y ocurrirá un cataclismo nunca visto. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Por inconcebible que pueda parecernos, por difícil que pueda parecernos, la Escritura dice que el cielo y la tierra pasarán. Lo que no pasarán son las palabras del Señor. Sus promesas se cumplirán. Pero este mundo que nosotros vemos tan firme y sólido, dice, dejará de ser. Hermanos, es buena la sensación de aterrizar después de uno estar en un vuelo con turbulencia, ¿no es así? Cuando esos aviones se jamaquean y nosotros vemos a los más bravos gritando y al más ateo orando, es bueno aterrizar, tener los pies en la tierra. ¿Ustedes se imaginan que la tierra firme se tambalee y el piso en el que tanto confiamos ya se vaya y no esté? Eso es lo que está diciendo Pedro. Todo lo que vemos será destruido. Los cielos, oigan las expresiones, los cielos pasarán, los elementos serán destruidos con fuego intenso, la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y el versículo 11 insiste,
todas estas cosas han de ser destruidas. El mundo en el que tan cómodos nos sentimos. Y el 12, versículo 12 dice, los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pedro, pero ya tú habías dicho eso. Ajá. Él quiere repetirlo una vez más. Escúchenlo bien. Ese día del Señor viene y no se detendrá. No esperará que las personas cumplan sus sueños. Espera que todavía yo quiero tener hijos. Yo quiero tener nietos. Ese día no se detendrá para esperarnos. El día llegará, simplemente. Es impostergable, es ineludible, es inevitable. Ese es el evento. La vida de muchos se ven aferradas a lo que tarde o temprano tendrán que abandonar. Dejarán todos sus zapatos, todas las posesiones, se terminarán tus fiestas, dejarás a tus amigos, tus novias, tus trabajos, tus sueños, tus aspiraciones, se acabarán tus oportunidades. Se acabó. Se finí. No más. El día viene, dice Pedro, en el que habrá un alto. De repente todo el mundo se detendrá. El día del Señor vendrá como ladrón. A la gran mayoría ese día les tomará de sorpresa, sin preparación. No estarán preparados para lo que ese día significa. ¿Has visto la cara de las personas cuando llegan corriendo a la puerta de salida para tomar su avión y ya la puerta está cerrada? En el rostro se les cambia y la desesperanza les llena la vista. Lo único que de ahí salen a buscar otro vuelo que van a encontrar para irse. En el caso del día del Señor, ya no habrá más oportunidad. Todo aquí es transitorio, pero no lo queremos admitir. Vivimos como si realmente nos fuéramos a quedar con todos los juguetes. Vivimos absortos en nuestras actividades. Lícitas puede ser tu trabajo. Puede ser que tú ames los deportes y entrenas con toda la pasión de tu corazón. Puede ser una colección, no de zapatos, sino de relojes. Pero todo se quedará. Todo lo dejarás. Sin embargo, seguimos construyendo el nido sobre un árbol que sabemos que mañana se quemará. Y de esa realidad se desprende una conclusión. Y es mi segundo encabezado. Versículos 11 y 12. La urgencia de una vida santa y piadosa. La urgencia de una vida santa y piadosa. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán por intenso calor? Tristemente, con la santidad y con la piedad muchas veces ocurre lo mismo que con las dietas y los ejercicios. Mañana mismo comienzo. Podemos escuchar una exhortación a ser santos y decimos, voy a hacer un plan de lectura, voy a tomar medidas para dejar aquel hábito pecaminoso. Mañana mismo comienzo. Mañana seré santo. Siempre habrá un mejor momento, siempre esperamos tener mejores condiciones para estar a la plena disposición del Señor. Mientras tanto, somos santos a medio tiempo. No suena como Romanos 12, de ser sacrificios vivos para el Señor.
cortamos la mitad del cuerpo y la ponemos en el altar y con la otra nos quedamos. Los días se convierten en semanas. El mes que viene, sin falta, pastor, voy a ir todos los miércoles. Yo voy a estar ahí para orar y voy a ser el primero que va a estar ahí, pastor. Los meses se convierten, las semanas se convierten en meses, los meses en años, y seguimos en la misma rutina, de la misma rutina, de la misma rutina, los mismos hábitos pecaminosos, la misma falta de compromiso, la misma falta de disposición, la misma falta de servicio, la misma Biblia abandonada. Y no crecemos ni onzas de piedad. Hermano, nosotros debemos ser santos porque Dios es santo. Eso es lo que dice la palabra. El mismo Pedro lo dice en la primera epístola, cuando dice: como hijos obedientes, versículo 14, en el capítulo 1, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Debemos ser santos porque Dios es santo. Es una buena razón. Pero lo que Pedro está haciendo es dándonos otra razón adicional. Si todo esto va a dejar de ser, no deberíamos ser santos. Si se avecina el día cuando nos veremos cara a cara con nuestro juez, ¿no deberíamos ser más piadosos? Quiere que reflexionemos. Si de verdad tú crees que esta vida acabará, ¿por qué nos aferramos tanto a ella? Quiere que tú reflexiones. ¿Por qué yo vivo de trabajo, todo el trabajo, y descuido mi vida, mi familia, mi vida espiritual, la iglesia, todo, mi trabajo? Hay que hacer dinero, hay que producir, hay que pagar cuentas, dinero, y hay que pagar cuentas, y hay que trabajar. Pero ¿y el Señor? ¿Y dónde está el hecho de que buscad primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas? ¿Dónde está? No debería afectar el hoy, el presente, lo que creemos acerca del futuro. La naturaleza transitoria de este mundo debe de inclinarnos a abandonar prácticas pecaminosas. Y debe inclinarnos a cultivar virtudes piadosas. Tomar resoluciones, tanto para una cosa como para la otra, porque Cristo viene. La naturaleza temporal del pecado y sus placeres debería hacernos considerar si vale la pena descuidar lo eterno, porque no es que tú estás en contra de lo eterno. No es que tú estás en contra de lo espiritual. Si te preguntamos, tú vas a decir que tú amas tu Biblia, quizás hasta amas tu iglesia y estar aquí, pero descuidas tu alma, descuidas el alma de los tuyos, descuidas servir al pueblo por el cual Cristo derramó su sangre. Y ese es el argumento de Pedro en otro pasaje de Primera de Pedro 4, los primeros 5 versículos, y lo voy a leer en la versión Reina Valera. Me gusta cómo lo dice. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias o los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan.
pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Ven lo que está diciendo Pedro aquí? Viene el juicio. Ok, ¿qué debe producir eso en nosotros? Armarnos del mismo pensamiento, la misma actitud de Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? ¿Estaba a favor o en contra del pecado? ¿A qué equipo tú vas? En contra del pecado. ¿Y de qué equipo tú eres? Del de Cristo. ¿Cómo debes ver el pecado entonces? ¿Estás en contra o a favor? Toma medidas y dice: basta ya entonces. Si Cristo muere por causa de los pecados y es para lidiar con nuestros pecados, librarnos de la esclavitud al pecado, basta ya entonces para hacer lo que hacen aquellos que no son de Cristo. Basta ya, se acabó. Ya hemos dado demasiado de nuestras vidas al diablo, al mundo y al pecado. El juicio se acerca, ya está bueno. He compartido en algunos contextos que yo creo que la canción secular que más me pone en el espíritu es la canción, una de las canciones de la película The Greatest Showman, de lo que hicieron la película. El protagonista se dejó cegar por la fama en esta película y cayó bajo la seducción del pecado y le fue infiel a su mujer. Todos sus sueños se derrumbaron y las personas en las que él se apoyó se hicieron a un lado. Y estando en esa condición, una luz iluminó su alma y él se dio cuenta de lo que pasó y tomó la determinación de volverse por la senda correcta. Y la letra más o menos así dice en español lo siguiente: vi el sol comenzar a oscurecerse y sentí el frío viento del invierno. Cuando el brillo se va y las paredes se derrumban, el hombre aprende quién está realmente para él. De las ruinas que quedan, uno solo puede ver lo que es verdadero. Si todo se perdió, hay más que yo gané, porque me llevó de regreso a ti. Y está hablando de su mujer. Y dice él: de ahora en adelante, estos ojos no se dejarán seducir por las luces. De ahora en adelante, lo que esperó para mañana empieza esta misma noche. Esta noche. Hoy mismo inicia esta promesa, este compromiso, como si fuera un himno en mi corazón. De ahora en adelante, de ahora en adelante. Bebí champaña con reyes y reinas. Los políticos me alababan, pero esos eran los sueños de otro, las trampas del hombre en el que me convertí. Por años y años perseguí sus aplausos, la loca rapidez de siempre necesitar más. Pero cuando yo hice un alto y te vi aquí, recordé para quién era todo esto. De ahora en adelante estos ojos no se dejarán seducir por las luces. De ahora en adelante lo que esperó para mañana empieza esta misma noche, empieza esta noche. Hoy mismo inicia esta promesa como si fuera un himno en mi corazón. De ahora en adelante, de ahora en adelante. Y volveremos a casa, y volveremos a casa otra vez. Es el himno la canción que más me pone en el espíritu. La canción secular que más me pone en el espíritu. Porque lo que él le cantó a su mujer, yo se lo puedo decir a Cristo. ¿Cuántos años que me dejé seducir por las luces? Y lo que me prometían los políticos y los sueños que yo quería cumplir. Pero de ahora en adelante
De ahora en adelante yo voy a vivir para ti, oh mi Señor, y mis ojos serán para ti, mis manos para ti, mis labios para ti, todo mi ser, mi alma es para ti, mi corazón es para ti. Resolución de ahora en adelante, no mañana, hoy. Y yo me pregunto, si eso no será lo que necesitan algunos aquí, que viven de excusa tras excusa, y sus matrimonios están como están por causa de sus pecados y la falta de determinación de decir, de ahora en adelante, yo viviré según la palabra del Señor que me rescató. De ahora en adelante, no más usar mis ojos, mis labios para esto. ¿Hasta cuándo seguirás como una esposa peleona? ¿Hasta cuándo serás como un esposo que no dedica tiempo a su alma y a instruir su alma y a prepararse para el Señor y dirigir a la familia en la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo seguirás presa de la pornografía? ¿Hasta cuándo? Basta ya, como dice el apóstol Pedro, basta ya de ahora en adelante. Amados hermanos, pongamos un himno en nuestro corazón y cantémoslos día tras día. De ahora en adelante, este corazón servirá a Jesucristo. Toma la determinación, mi amado hermano, mi amada hermana. Joven, dedica tu vida a Cristo. Sirve al Señor Jesucristo. No hay más nada que se compare con servir a Jesús. En la profesión que sea. Oh, pero que cuánto desearíamos que algunos se dediquen a servir a Cristo en el ministerio. Porque puede pasar que te unas al montón y dediques todas tus fuerzas, todas tus energías, todos tus recursos para los zapatos de Imelda Marcos, para coleccionar relojes, ovillas. ¿Qué harás con tu dinero? ¿Qué harás con tu juventud, con tu vida? ¿Qué harás? ¿Cómo usarás tu vida? El tesoro que Dios ha colocado en tus manos. Los labios que pueden bendecir a otros con la palabra de Dios. ¿Qué harás? Dice el apóstol Pablo en Romanos 13, conociendo el tiempo, ya es hora de despertarnos del sueño. Ya es hora. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Despierta, dice Pablo. Ya está bueno. Amado hermano, amada hermana de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, ya está bueno. Y el mismo Pedro en 1 de Pedro 4:7, el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Nos falta oración. Una de las cosas que demostró estudiar Efesios en estos días es, como decía el miércoles, que los recursos espirituales están en el Señor y que esos recursos hay que pedirlos en oración. Hay que pedirlos en oración. Pídelo por ti, pídelo por todos nosotros. Pablo dice: yo oro Señor para que tú les abras los ojos del entendimiento y ellos puedan ver la dimensión de tu amor. Señor, yo oro para que ellos puedan entender el poder que está actuando en los creyentes, que fue el que operó en la resurrección de Cristo Jesús. Y tú estás tirando chorritos. ¿Para qué Dios nos dio un poder tan magnífico como el poder de la resurrección? No es para que mates el pecado que atrapa tu corazón. No es precisamente para darte vida, determinar de una vez por todas a ser santo, piadoso, temeroso de Dios, amoroso, paciente. No es así.
Anímate en el poder de Dios. Yo oraba por ese sermón. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento. Ábrenos los ojos, oh Dios, ábrenos los ojos. Concédeles ver una pizca del poder que está a su disposición. No tenemos que vivir arrastrados, amados hermanos. No. Nuestros matrimonios no tienen que ser mediocres. Nuestra vida de jóvenes, casados o solteros, no tienen que ser inútiles. El tiempo es corto. Este mundo dejará de ser. La vida de Moisés nos ilustra el poder que nuestras convicciones acerca del futuro tienen para el presente. Dice Hebreos 11:24, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Sabe quién yo soy? Yo soy hijo de la hija de Faraón. ¿Tú sabes lo bien que se siente decir eso? Dice que Moisés rehusó llamarse así, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Cómo su convicción del futuro le llevó a tomar las decisiones de hoy. Y sigue diciendo, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. No, tiene que haber un error gramatical aquí. El español ahí tiene que haber un problema. Se sostuvo como viendo al invisible. ¿Es invisible? Por la fe estaba viendo aún al invisible. Pues recuerden que ese es el capítulo que nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. 2 Corintios 4:18, Pablo dice que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Romanos 8:24 dice que la esperanza que se ve no es esperanza. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Lo que creemos acerca del futuro impacta el presente. Y fue esa visión de lo que no se veía lo que le permitió decir que no a las riquezas de Egipto. Esas que Imelda Marcos no pudo resistir. Moisés dijo, no, me identifico antes con el pueblo de Dios y por la recompensa futura. Puso sus ojos en la eternidad Moisés y no en el imperio egipcio. Y tú y yo también tenemos que tomar decisiones. Nos pasamos la vida tomando decisiones en base a lo que creemos sobre el futuro. ¿Cómo impacta tu vida la gran esperanza de la vida eterna en la presencia de Jesús? ¿Cómo impacta tu vida el saber que todo esto será destruido? ¿Cómo impacta tu vida el hecho de que Jesús viene otra vez? Dice 1 de Juan 3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hay un impacto de creer lo que creemos, de creer lo que la Biblia dice sobre el futuro. Así que levántate cada día sabiendo o entendiendo que todo lo que tú tenías planificado hacer en ese día puede ser interrumpido. Hasta este sermón puede ser interrumpido. Ojalá y venga Cristo y este sermón sea interrumpido. Pero esto me lleva a mi tercer encabezado. Habrá llegado el final de este mundo para el incrédulo en términos de destrucción. Pero ahora nosotros tenemos la promesa de que el fin no es el fin,
en términos también muy gloriosos. Dice el versículo 13: pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. El Señor viene. Será un día de destrucción, pero también será un día de renovación. El último día del mundo como lo conocemos será el primer día del reino eterno que Dios promete en su plan maravilloso de redención. Dios ha preparado algo muchísimo mejor. Cristo dijo que el Padre está preparándonos morada, pero nosotros no tenemos una idea de todo lo que eso implica. Ahora, es muchísimo mejor que cualquier cosa que este mundo nos pueda prometer y proveer. Y dicen de manera interesante sobre este nuevo mundo: esperamos nuevos cielos y nueva tierra. ¿Eso es cierto para ti? ¿Estás ahí incluido en esa persona gramatical? Hebreos 13:14: no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿La estás buscando? ¿La estás procurando? No te aferres con tanta fuerza a este mundo, amado hermano. Decía John Wesley que el verdadero valor de las cosas es el valor que esas cosas tendrán en la eternidad. El poder nosotros tener estos lentes para poder ver el futuro también nos ayuda a ponerle precio a las cosas. Cuando tú te quitas los lentes de Dios y revisas el precio, vas a ver el precio que el diablo le puso. Pero si te pones los lentes de Dios, vas a ver otro precio. Vamos a poder ver el valor de las cosas a la luz de la eternidad, y lo mejor está todavía por venir. El reposo del pueblo de Dios está todavía por venir. Hay un nuevo cielo, una nueva tierra que aguardamos, en la que anhelamos estar. El cielo, decían los puritanos, debe primero estar en nosotros, en nuestro corazón, antes de nosotros estar en el cielo. Y meditar en estas cosas. ¿Qué debe provocar pasajes como este? Reflexionar en nuestro hogar eterno, en nuestro destino eterno. Y de manera interesante habla de cómo podemos ser irreprensibles para ese día. Lo cual significa, igual como se usa el término hablando de los pastores, 1 Timoteo 3 dice que los pastores deben ser irreprensibles. Sabemos que eso no significa que son sin pecado. Bueno, de la misma manera, también se usa este término de que todos debemos perseguir esa irreprensibilidad, sabiendo que no significa perfección, pero debemos anhelar la santidad, anhelar ser más piadosos y más temerosos de Dios, para la gloria del Señor, no para nosotros. Y que eso sea un reflejo de ese Cristo que estamos esperando ansiosamente. Y por eso Pablo podía decir: hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso nos anima al esfuerzo que haya que hacer. ¿Recuerdan el ejemplo de la dieta y los ejercicios que yo decía? Mañana. La santidad no la dejes para mañana. Comienza hoy. Porque vale la pena. Vale la pena por el Cristo que derramó su sangre por nosotros. Y vale la pena por lo que nos ha prometido para la eternidad. Este mundo es una especie de paréntesis para que las personas se preparen para la eternidad. Si todavía tú no has venido a Cristo, la enseñanza de este pasaje debería de hacerte correr a Cristo para encontrar la salvación y encontrarte preparado y seas parte de ese grupo santo y sin mancha ni arruga de la que habla la Escritura, que será el pueblo de Dios. Este mundo pasa y sus pasiones, dice el apóstol Juan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por tanto, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Este mundo dejará de ser.
Si tú no estás preparado para llegar a ese día del juicio, si tú no estás preparado para ese día de la venida de Cristo, entonces Cristo tiene una palabra para ti. Esfuérzate por entrar a la salvación. Esfuérzate. Algunos le preguntaron a Jesús: mira, son pocos los que se salvan. Jesús no le respondió. Jesús lo que le dijo: entra. Entra. Esfuérzate a entrar por la puerta estrecha, porque muchos tratarán de entrar y no podrán. Entra y prepárate, porque el por siempre será demasiado largo. Para los creyentes la eternidad es un día sin puesta de sol, pero para los impíos la eternidad es una noche sin amanecer. Hoy debe ser tu día de salvación. Hoy debes buscar refugio en Jesucristo, arrepentirte de tus pecados y creer que solo en Jesús puedes llegar a tener la vida eterna y prepararte para cuando Él venga. ¿Qué hemos visto? La certeza del día del Señor, la urgencia de una vida santa y piadosa, la promesa de que el fin no es el fin. Hermanos, la visión que tengamos del mundo impactará la manera en que nosotros vivimos. ¿Cómo tú estás viviendo? ¿Y qué dice eso de lo que tú crees acerca del futuro? ¿Cuántas veces viene a tu mente el pensamiento de que este mundo acabará? De que Cristo vuelve, de que habrá un día del juicio, de que no vivirás para siempre. ¿Cuántas veces? ¿Con qué frecuencia? ¿O te ves absorbido por el ritmo de vida de este mundo? Y entonces encontramos la explicación de por qué las cosas están como están. Pero recuerda, eso puede terminar. ¿Cómo actuarás de ahora en adelante? ¿Como Moisés o como Imelda Marcos? ¿Quién serás tú? ¿Seguirás detrás de tu colección de zapatos? ¿O el final de este mundo será el inicio de la gloria para ti? Tienes decisiones que tomar. Hoy, de ahora en adelante, basta ya.